Seguimos haciendo una nueva mañana en Cooperativa. En las redes sociales estamos en el hashtag Cooperativa en el Sur para que compartan con nosotros sus historias, sus opiniones y nos vayan contando cómo están viviendo en distintos lugares del país esta emergencia por los incendios. Y a propósito de este tema, evidentemente nadie está preparado para vivir una tragedia como la que deben enfrentar las familias que lo han perdido todo en las distintas regiones afectadas por los incendios. Ayudar a la reconstrucción emocional de esas familias es súper importante y particularmente saber qué pasa y cómo podemos ayudar a los niños que están viviendo esta emergencia. Está con nosotros aquí en el estudio Oriel Rosel, es psicóloga, directora ejecutiva de la Fundación Integra. Oriel, ¿cómo estás? Buenos días, Paula. Partamos por eso, cómo los niños viven de distinta manera, puede ser una obviedad lo que estoy diciendo, enfrentarse a una emergencia como esta. Sí, bueno, lo primero, un saludo a todas las familias y niños que lamentablemente están viviendo esta situación de catástrofe. Y como dices tú, lo importante aquí es que cada niño en particular, de acuerdo a sus vivencias, también va experimentando distintas formas de reaccionar frente a una emergencia. Reconocer nosotros los adultos que cada niño también es único y por lo tanto ahí tenemos que estar súper atentos y sensibles a sus necesidades. En este periodo cada niño, dependiendo de su entorno, también de su familia y de la crisis que pueda haber vivido, va teniendo distintas reacciones. Algunos niños se van tornando mucho más apegados a su mamá o al adulto que lo cuida. Algunos niños se ponen un poquito más llorones, más gritones, otros mucho más silenciosos. Hay otros al revés que se abstraen y es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Claro, algunos efectivamente se ponen un poquito más tímidos, silenciosos, se retraen y por lo tanto ahí es el llamado a nosotros, los papás, los adultos, la abuelita, aquellos que estamos a cargo de los niños, de poder estar atenta a todas sus expresiones, desde aquella que es muy exaltada o irritable o llora, hasta aquellas que donde los niños están muy silenciosos, retraídos. Aparecen algunos síntomas como por ejemplo apegarse mucho más a la mamá, cuando son más chiquititos también, hasta los 2 años, los niños más que expresarnos a través de su lenguaje, nos ponen carita, están atentos también a nuestras reacciones, a nuestro comportamiento y ellos son muy sensibles a la respuesta afectiva que nosotros como adultos les podamos dar. Ahora, Oriel, ¿qué podemos hacer? Porque estamos hablando de una situación súper particular, estamos hablando de una situación de emergencia, donde eventualmente los adultos de mi familia están preocupados de recoger lo que quedó del incendio, de intentar reconstruir, de intentar pararse en otro lado, de intentar instalar a la familia en un albergue. ¿Cómo lo pueden hacer esos adultos que también están en una situación muy compleja de emergencia? Sí, lo primero como adultos es primero darnos cuenta cómo estamos nosotros, preguntarnos ahí qué nos está pasando. Si yo como mamá, papá, hermana o abuelita del niño estoy en condiciones como también afectivas, por lo tanto ahí reconocer primero también mis necesidades como adulto. Si no me siento preparado, es importante pedir ayuda. Hoy día es fundamental decirle a tu red más cercana, a quien está ahí, no puedo, no soy capaz. Es normal sentirnos como adultos también un poquito como sobrepasados con esta situación. Y eso es un poquito lo primero. Una vez que ya nos vamos dando cuenta de eso, la idea es poder ir explicándole a los niños y darles información. ¿Hay que contarles la historia? Hay que contarles de una manera muy concreta. Cuando son más pequeñitos, entre los 2 y 3 años, los niños tienen una forma más mágica de saber de lo que les está pasando. Ya cuando están en una etapa más entre los 4 o 5, ellos son más concretos y ellos entienden que se quemó mi casa, se quemaron los árboles, etcétera, y es mejor contarle. Hacer como que no ha pasado nada tampoco es recomendable. Los niños se dan cuenta, los niños seguramente también están expuestos a la televisión y por lo tanto ahí sentarnos nosotros como adultos y contarles y tratar de no exponerlos también a imágenes solos donde ellos no tengan una explicación concreta de lo que ha ido pasando. Eso te iba a preguntar, porque ¿cuánto les contamos? Efectivamente no les mintamos, contémosle que la casa la perdimos, que eventualmente quienes viven en Santa Olga también el vecino perdió su casa, que la escuela se perdió, que en el fondo el pueblo desapareció. ¿Cuánto le cuento? ¿Cuál es la forma adecuada? La cantidad de historia que le cuento debe ser más bien corta, más bien concreta. Tiene que ser
corta, a juicio nuestro, bien concreta, también depende mucho de nuevamente cómo esté el adulto. No minimizar ni tampoco amplificar lo que le estoy contando. Si se quemó, lo que está al alcance de lo que ve el niño, ponerme en el lugar de él. Si veo que están 5, 6, 10, 15 casas quemadas, es bueno que él sepa que hay casas y que otras familias como la nuestra también perdió su vivienda. Lo importante ahí es de manera espontánea también estar atento y responder las preguntas que surgen espontáneamente de los niños. Hacer como que no pasó nada no es recomendable y muchas veces surgen preguntas de ellos y que nosotros los adultos ahí debemos reconocer y en la medida de cuando van surgiendo espontáneamente mejor responderle de una manera concreta, de una manera tranquila. Si no me siento como adulto, pedir ayuda o que otro adulto le explique. Y cuando le estoy explicando en estos momentos donde es normal también que puedan aparecer temores, ciertas pesadillas en los niños, en algunos aparece al principio, en otros después de una semana y en algunos casos también después de varios meses. Ahí lo importante es precisamente decirles que es normal tener miedo, por ejemplo, y si él ve llorar a la mamá, al abuelito que perdió sus tierras, sus campos, también que él reconozca que el abuelito está con pena y que está con pena porque perdió su casa, perdió sus cosas, pero también darle en ese minuto una sensación de seguridad. Vamos de a poquito a recomponer nuestra casa y ir en la medida de lo posible tratando de que los niños puedan nuevamente recuperar su rutina, es decir, poco a poco y en la medida de lo posible recuperar esta rutina normal, darle seguridad y confianza es súper importante. ¿Qué hacer, por ejemplo, con eso? Ya te voy a preguntar por la exposición a los medios de comunicación, pero ¿qué hacer, por ejemplo, con sus rutinas? Que muchas veces para los niños están asociadas a lugares, a vecinos, a la plaza del pueblo, qué sé yo, pero también a sus juguetes, que eventualmente también pueden haberlos perdido absolutamente todo. Como intento como adulto reconstruir un poco esa rutina, ese espacio de juego, ese espacio de diversión que tienen los niños. Mira, nosotros en la primera infancia reconocemos lo más importante que es permitirle a los niños volver a jugar. Jugar en esa plaza que tú dices, jugar en el espacio donde estoy, en el albergue, por ejemplo. Hoy día nosotros en un trabajo bien colaborativo estamos también presentes, distintas instituciones, donde estamos llegando en algunos albergues, algunos espacios también de trabajo comunitario con el jardín sobre ruedas. Entonces estamos llevando materiales educativos donde los niños puedan, porque sabemos que pueden haber perdido también sus juguetes, que puedan encontrar a través del juego, a través de experiencias, de cuentos. Podemos inventarle los papás o las mamás, los hermanos, la abuelita, un cuento de la situación. Saber que ese cuento, no tienen por qué ser cuentos que si bien es cierto existen la posibilidad, pero también podemos nosotros como papá, mamá inventar un cuento, la abuelita también. Entre todos, que cada uno le ponga su parte. Exacto. Y poder, si hay una plaza que no fue afectada, si hay una sede comunitaria, también ver que hoy día en algunos sectores hemos podido, en el caso de Integra y otras redes también en conjunto, estar ofreciendo el jardín sobre rueda, donde va una psicóloga, va una educadora, profesionales especialmente preparados para eso a través también del servicio Infoinfancia, acercarse a esos espacios porque si estoy como mamá o papá no preparado para jugar con mi hijo, poder decir, bueno, lo dejo un ratito acá, hay dos profesionales, una psicóloga, una educadora que pueden también apoyarme en esto. ¿Y ese jardín sobre ruedas ya está recorriendo? Sí, nosotros desde la semana pasada estamos en varios sectores, ¿ya? Estamos en la región de Biobío en particular, en Constitución hoy día también están viendo en el albergue de Cerro Alto y son profesionales que estamos disponibilizando en el terreno para que puedan estar 1 hora, 2 horas o 3 horas trabajando con el niño, jugando con los niños y también conteniendo a la familia, va a ser realmente un aporte. Hoy día de hecho nos trasladamos a Rangelmo y el sector de Portezuelo, por ejemplo, en Biobío. Y la semana pasada estuvimos en el sector de Juan Riquelme y Puente 5 también en Biobío. Es decir, ocupar estas redes, si ves tú que hay profesionales, psicólogos o educadoras que están en el terreno, poder acercarnos. Y lo más importante, si no está, porque no tenemos la posibilidad quizás de llegar a todos los sectores, jugar
jugar, ayudarlos con una hoja, con lápices, a que ellos a través con de... tierra. Ahí hay que ser cuidadoso porque hoy día la tierra puede tener mucha... No, por cierto, lugares donde no revista peligro. Exacto. Pero me refería a que los niños uno les pasa un globo y ellos son capaces de armar un parque de diversiones. Sí, una hoja, un Claro. lápiz, el hacer dibujo es una posibilidad concreta para los papás, donde uno les puede decir, dibuja cómo te sientes, dibuja o cuéntame cómo está, o dibujemos juntos el cómo nos sentimos los dos. Para eso necesitas una hoja, unos lápices, y el dibujo es una muy buena expresión de emociones y sentimientos en los niños. Podemos preguntarles cómo es tu miedo y ellos van a dibujar lo que están pensando que es su miedo. Estamos conversando con Oriel Rosell, psicóloga, directora de Sigamos, ejecutiva de la Fundación Integra. Oriel, la forma en cómo en este minuto, como papás, como adultos, ayudamos a los niños a enfrentar esta situación, puede marcar una diferencia a futuro entre que esto sea un trauma permanente o algo que es superable y que ya pasada la emergencia va a ser parte de la vida de ese niño. Nosotros queremos apostar que es posible en la medida en que le digamos a la mamá, al papá, a quien esté a cargo del niño. Lo primero es visibilizarlo para no generar los niños en esta etapa, como no logran entender todo lo que pasa de una manera tan cierta. Lo importante es hacerles cariño, abrazarlos, contenerlos, escucharlos, preguntarles cómo se están sintiendo. Por cierto, en la medida en que nosotros lleguemos a trabajar más rápidamente con esos niños y donde ellos puedan expresar y vaciar todas sus emociones, la probabilidad de que haya después un efecto posterior en su desarrollo disminuye. Y si aparecen posteriormente algunos síntomas, como por ejemplo que los niños empiecen a hacer pipí, pesadilla, ahí le recomendamos al papá, a la mamá, que en la medida en que ya cuando estén los jardines, por ejemplo, abiertos, los lleven. Una forma de normalizar su rutina es prontamente partir el año y que vayan a su jardín infantil, vayan a la sala cuna, porque ahí hay profesionales que van a poder colaborar con esta familia. Y efectivamente, cuando hay niños que vemos que hay síntomas que permanecen en el tiempo, ahí es importante acercarnos también a los centros de atención primaria, pedir ayuda. Hoy día los jardines infantiles y salas cuna cuentan también con profesionales que pueden apoyar a los niños a lo largo de todo el país. Me están preguntando los niños que son un poquito más grandes, ¿es bueno de pronto que participen con sus papás, con sus abuelos, con sus hermanos mayores, ayudando en algunas tareas? Estoy pensando no en tareas evidentemente de fuerza ni de riesgo, pero a ordenar ciertas cosas, ayudar a los adultos en algunas labores. Cuando los niños son más grandes, precisamente ellos ya tienen un pensamiento que va pasando de lo concreto a lo más abstracto, y por lo tanto ahí sí ellos tienen la motivación y el interés de poder ayudar, por cierto, porque aquí también en ellos van surgiendo también valores de la solidaridad, empatizar con su mamá, con su papá, sin exponerlo, y entender que ellos son niños. Por lo tanto, no es que un niño vaya a trabajar en la emergencia, me está ayudando a entender y visibilizarlos como niños. O sea, por más que tenga 8 o 9 años, es un niño, y ese niño a esa edad no puede asumir todo el esfuerzo que un adulto o un papá va a hacer frente a una emergencia. Entender que si tiene 12 años, lo mismo, reconocer que es un niño y no pedirle que vaya a trabajar, pero sí a colaborar y en aquello también que ellos quieren hacer. Aquí lo importante es preguntarle, ¿cómo te sientes tú? ¿Quieres ayudarme? ¿Estás preparado para hacerlo? Son preguntas fundamentales para recoger la opinión de ellos finalmente de cómo ellos están. Te lo pregunto porque ayer leía un artículo que decía que a diferencia de los adultos, los niños sufren un impacto 3 veces, que es primero enfrentarse a esto, que lo que hemos estado hablando del evento en sí mismo, el incendio en que eventualmente pierdo mi casa, mi mascota, pero el segundo es ver a sus figuras de seguridad en shock, o muy frustradas, o muy dolidas, o muy tristes, que son sus papás o sus adultos responsables. Entonces, en ese sentido te lo preguntaba, estar ahí al lado, sentir que ayudo a esa figura que es mi figura de seguridad, que está complicada, los puede ayudar a los niños también. Con la claridad de que no traspasarle la responsabilidad ni la culpa, porque ahí finalmente es súper importante entender y nuevamente volver a esta idea de que el niño es un niño y por lo tanto él puede estar viendo todas estas reacciones en su papá, en su mamá, en su abuelita,
y ahí explicarle, o sea, el adulto ahí tiene que ser capaz de decirle, tengo pena, tengo rabia, y él efectivamente desde su solidaridad, desde su empatía como niño va a querer ayudar, pero finalmente, nuevamente la responsabilidad es de nosotros los adultos entender que él surge la idea de que o me siento culpable o me siento responsable, por lo tanto también ahí, por cierto, es bueno involucrarlos desde la ayuda, pero reconociendo que tiene necesidades de niño y que él no es responsable de la situación que pasa, no es mi culpa. Aparecen muchos sentimientos en la familia también de culpa y por lo tanto ahí es apoyar a esta familia, no solo al niño, sino que a estas familias hoy día tenemos una tremenda responsabilidad de apoyarlos en estas intervenciones en crisis, porque los sentimientos que aparecen son de desesperanza, de temor, perdí todo, de miedo, y ahí el pedir ayuda, yo creo que ahí a las familias ellos tienen que pedir la ayuda en los sectores también donde están, si hay profesionales, a veces nos cuesta pedir ayuda. Yo quiero estar ahí en mi tierra que perdí, yo quiero estar en mi casa y por lo tanto aparece esta sensación de querer hacerme cargo de resolver todo esto y entender que eso es importante también entenderlo que no puedo a veces y que también voy a necesitar ayuda. Oriel, recordemos algunos de los síntomas a los que tenemos que poner ojo, de los que tenemos que estar atentos en niños que están viviendo esta situación de emergencia, porque de ahí parte todo. Si no soy capaz de advertir ese tipo de situaciones en mi hijo, no voy a poder ayudarlo bien, digamos. Claro, los niños pueden estar más llorones, más gritones, también pueden estar más silenciosos, más retraídos, aparecen también ciertas conductas de mucho más apego que quizás anteriormente en los niños hacia el papá, hacia la abuelita, hacia el hermano, también sensaciones de no querer ir a otro lado, no quiero dejarte mamá o papá solo, una vez que ellos se incorporen al jardín infantil o a la escuela, también son elementos que están asociados como a la angustia de separación, y aquí aparece mucho miedo o temor a estar solos, miedo a los extraños, a los animalitos, al fuego propiamente tal, y pueden aparecer también sentimientos de temor frente a la noche, no querer dormir solo. Si él te pide dormir contigo, mamá, conmigo, papá, también hacerlo, estar ahí como atento a sus necesidades. Algún episodio también que pueda aparecer que los niños se hagan pipí, es decir, tengan ciertas conductas regresivas también en su desarrollo, puede disminuir el apetito, puede también comer también en exceso, son distintas, estar como atenta, nosotros como mamás, papás, abuelitas, conocemos las necesidades de nuestros hijos, entender y comprender que pueden aparecer estos signos, estos síntomas, y nuevamente si hay profesionales en el territorio que están ofreciendo la colaboración, educadora, psicólogo, acercarnos para que nos ayuden con los niños, porque deben estar las familias muy cansadas, muy agotadas, también muy irritables, y muy por lo tanto ahí es importante, a veces dejamos de ver a los niños, y aquí lo primero es que si esa familia está cansada y hay otra que ve que los niños están solos, ofrecerse también. Yo me siento mejor para apoyar a esa familia y me puedo hacer cargo un rato de tu hijo. Eso son cosas tan básicas y tan simples, pero que es una forma concreta también entre otras familias de poder ayudarnos. Y que pueden hacer sin duda la diferencia en cómo enfrentamos estas dudas y los miedos de los niños y las niñas que están viviendo una situación como la de los incendios, una situación de emergencia. Oriel Rosell, psicóloga, directora ejecutiva de la Fundación Integra, muchísimas gracias por venir a Cooperativa. Gracias a ti, Paula. Que te vaya muy bien. Gracias.